porque a veces no tengo los partos que deseo en la finca. Y es ahí donde salen una serie de eslabones en los cuales casi siempre nos estamos resbalando y nos estamos cayendo. Y va desde puntos en los cuales a veces creemos que no controlarlos no nos va a poner ningún problema. Hay un señalador por que me presten, de pronto, para no estar, bueno, niñas, un señalador de pronto, bueno. Estas son los principales limitantes que tenemos, vamos a señalar aquí con el dedo, porque una vaca debe preñarse rápidamente y es ahí donde nos resbalamos. Entonces tenemos algunas alteraciones en la duración del periodo seco, a veces que creemos que dejar descansar más la vaca es mucho más benéfico y a veces trae mucho más limitantes. La reactivación ovárica posparto de una vaca que supera los 60 días del periodo seco es mucho más tardía, o sea, cuando usted deja descansar la vaca mucho más de los 2 meses, sus ovarios entran como en un proceso de inactividad y se demora mucho más en el posparto en entrar en actividad. Entonces uno dice, ¿qué efecto puede tener? Y es de toda la cascada hormonal. Uno de ellos también puede estar relacionado con el segundo punto, que es una pérdida de condición corporal. Uno dice, ¿cómo pérdida de condición corporal? Todas las vacas pierden, sí, todas las vacas pierden condición corporal, 1 punto, 0.25, 1.5 puntos, pero la velocidad en la que se pierde esa condición corporal es mucho más rápida en las vacas que llegan obesas al momento del parto. Y esas vacas que llegan obesas al momento del parto, que pierden aceleradamente esa condición corporal, son las que más se demoran en activarse nuevamente. Entonces, por eso es que nos viene a dar respuesta al primer ítem. Y esa es la pérdida y la velocidad de pérdida. Mientras que sea más rápido en los primeros 25 o 30 días posparto, la vaca va a ser mucho más demorada y va a llegar a lo que decían ahorita los conferencistas, era que llegan a veces vacas a los 100 días en leche que todavía no han tenido su primer servicio o que todavía no muestran indicadores de ciclicidad. Y una cosa que nos decía ahorita el doctor Diego muy importante, si a los 60 días ella no ha entrado en ciclicidad, usted tiene que intervenir ya porque va a empezar a perder dinero gradualmente. Después, ese inicio de la ciclicidad que tiene que ser o natural o inducida, y por la gran cantidad de inconvenientes actuales, normalmente va empezando a ser inducida. Una de las cosas que dieron los conferencistas ahora es que tenemos menos comida, tenemos que bajar un poquito las cargas y tenemos que empezar a darle la mejor comida a las otras para que podamos expresar el potencial genético, producir más leche con menos vacas, porque están comiendo más, están recibiendo la cantidad de materia seca que ellas necesitan, ¿cierto? Pero eso también va a tener un impacto grande, porque si hoy tenemos lluvia por todos lados, tenemos un pasto con una cantidad de materia seca muy baja y entonces ingestiones de materia seca menores para los animales. Al aumentar la humedad relativa, el agua que está entre el pasto y el agua que está flotando en el ambiente disminuye la tasa de ovulación. Y lo vamos a ver en la charla posterior, que el gran problema de nuestras vacas a veces, fuera de que no es que entran en ciclicidad, es que no ovulan. ¿Sí? Entonces van los veterinarios y dicen, folículo retenido, folículo persistente, inició actividad, pero usted espera 4, 5, 6, 8 días, la vaca que estaba ciclando, y usted no la ha visto entrar en celo. Y a medida que aumenta la humedad relativa, o sea que usted va sintiendo más agua en sus zapatos o en sus botas cuando está caminando, o va sintiendo más agua medioambiental, esas vacas van a expresar unos celos cada vez más cortos, entonces usted no los va a ver muy bien, o los va a expresar de una forma ineficiente. Y entramos al quinto punto, que es la tasa de observación de celos. Cada uno de estos eslabones son los que van a determinar que nosotros al final del año, como cuando yo estaba uno en el colegio que le entregaban el boletín de calificaciones, al final del año dice, perdiste el año porque tenés menos partos en tus vacas.
menos leche, menos rentabilidad en tu ejercicio productivo. Ya después vamos a ver cada uno de esos aspectos. Esa tasa de observación de celos, si yo no veo las vacas en celo, no las voy a inseminar. Si no las voy a inseminar, no las voy a preñar. Si no las voy a preñar, voy a tener menos plata. Entonces, esa tasa de observación de celos va a ser dramáticamente importante para el ejercicio económico. Tenemos muchas herramientas para ser mucho más eficientes en esas observaciones de celos. Vamos a ver algo ahorita. Pero a veces, en los casos que nos supera el tiempo voluntario de espera o el límite en el cual yo puedo esperar la ciclicidad de las vacas, tengo que intervenir ella y elimino la tasa de observación de celos. ¿Cómo lo elimino? Con las inseminaciones artificiales a tiempo fijo. Se llaman tiempo fijo porque si yo observo o no observo celos, igual voy a inseminar, ¿cierto? Pero si observo celos, muy bien, muy rico, la tarea se hizo buena. Si no observo celos, tengo que darle una ayuda adicional para que ella me ovule, porque acuérdense que las vacas, el principal problema a 2022, a nivel mundial, es que la mayoría de las vacas se hacen anovulatorias. Responden, pero no ovulan. Ya después, las vacas se acaloraron, en todas las casas, hay que mejorar la tasa de concepción. Entonces tenemos que proporcionarle las condiciones para que ese útero me reciba la preñez y podamos tener esa vaca preñada. Y ahora, a nivel mundial, se está trabajando mucho en esto, en inmunología uterina. Las vacas las preparan desde muy temprano en el posparto, 5 o 6 días posparto, para que el sistema inmune uterino esté preparado para quedar preñada. Es diferente al sistema inmune general. Pueden ir acoplados o pueden ir de la mano, pero es diferente, ¿cierto? Entonces, preparar eso y esta inmunología uterina está muy relacionada con algunas de las enfermedades que tenemos de una forma concomitante, que en el posparto las más importantes son metritis, mastitis, retenciones placentarias, cojeras, cetosis, hipocalcemias, hipomagnesias, y todas ellas desencadenan en una inmunosupresión a nivel general y a nivel uterino que llevan a una disminución en la tasa de preñez. Perfecto, mil disculpas. Voy aquí a evaluar, ese es con el central. Bien, listo. Ya sabemos que tenemos que mejorar inmunológicamente ese útero y después disminuir las tasas de pérdidas gestacionales. Ustedes han visto mucho que actualmente van y palpan preñada, pero tiene poco líquido. ¿Qué normalmente hacemos? Póngale progesterona inyectable o póngale un dispositivo intravaginal para sostener esa preñez, para minimizar. Pero no todas las pérdidas gestacionales están relacionadas con bajos niveles de progesterona, ¿cierto? Pueden haber otras pérdidas gestacionales que debemos intervenir y vienen muy ligadas a estas enfermedades que les numeraba ahorita. Listo. Entonces, la vaca de leche, quien no se preña, tiene múltiples intervenciones en las cuales tenemos que actuar. De forma general, esta es la herramienta, digamos, que nosotros tenemos más a la mano, es muy confiable, lleva más de 70 años en evaluación y no por ser viejita está en desuso y es muy económica. La tenemos que utilizar porque eso es un indicador del bienestar y el bienestar productivo de nuestra vaca. Después miramos a ver si hubo atención de partos, porque en esa atención de partos deriva muchas de las otras cosas que nos van a incomodar en los parámetros que veíamos acá, ¿cierto? En el inicio de la ciclicidad, en la tasa de observación de celos, en la pérdida de condición corporal. Todas esas cosas van a estar relacionadas a si nosotros tuvimos una atención de parto o no la tuvimos, porque a veces en medio de las cosas se nos olvida medidas de desinfección, medidas de manipulación adecuada del ternero. Me ha tocado que por una atención de parto haya un desgarro, haya un sangrado profuso en vacas de alto valor genético y la vaca se pierde porque se desangró, ¿cierto? Entonces, o simplemente de la peor manera atendimos el parto, hubo colonización y ahorita vemos que después de una atención del parto la microbiota de uterina cambia mucho, entonces tenemos que estar pendientes de eso. La alimentación, como venían diciendo ahorita, y
zonas donde hacen ración totalmente mezclada, hay zonas donde hacen manejo diferencial de raciones, hay otras que hacen alimentación a pastoreo con suplementos, ya sea heno, ensilaje, etcétera, ¿cierto? Entonces esto es muy independiente o muy específico de cada una de las fincas, pero hace parte del manejo general. Normalmente estas vacas van a presentar algunas alteraciones en los celos. Cuando son muy cortos hay que ver cómo es el balance de estrógenos. Cuando son muy largos hay que ver cómo tenemos las concentraciones de LH. Y eso, digamos que pareciera como si fuera algo traído de otro mundo, pero básicamente esto hormonalmente, si es necesario, lo podemos controlar, ¿cierto? Exógenamente, vienen productos con estrés de estradiol y con precursores de LH o con liberadores de LH. O cuando son poco manifiestos, básicamente hacemos con algún éster de estradiol, sobre todo en los programas de IATF. Las fases de la concepción, les había dicho, bajas ovulaciones, endometritis subclínicas, baja calidad de los ovocitos, que están muy ligados, por eso cada una se interrelaciona con la otra y es donde tenemos que poner atención. Baja calidad de los ovocitos normalmente está acompañado de celos poco manifiestos o celos largos con pocas ovulaciones, que están acá también. Él dura mucho tiempo allí y cuando sale ya no tiene la capacidad y la viabilidad de mantener esa gestación. Puede quedar gestante y después se pierde, entonces es la que le ponemos progesterona. Mire que cada uno de estos aspectos se interrelaciona uno con el otro. Estas son menos frecuentes, las salpingitis, que son las inflamaciones de la trompa uterina, baja LH, que desencadena baja ovulación, a problemas en los celos. Entonces por eso tenemos que tener ayudas, chequeadores de celos, pintura en el dorso, los pectorales para los animales que son detectores de celos. Tenemos pérdidas gestacionales muy relacionadas a los problemas que les decía ahorita, sobre todo cetosis, acidosis, retenciones placentarias, baja concentración de progesterona, sobre todo en el lote de novillas de primer parto, que son mucho más demoradas, se ha relacionado con una baja cantidad de progesterona y una menor reactivación del ciclo, enfermedades metabólicas, estrés medioambiental, que lo hemos visto, lo que estamos viendo actualmente con el exceso de agua, perdón, toxicidades, alteraciones placentarias, enfermedades infecciosas, todo eso lleva a pérdidas gestacionales. Pero mire que nosotros siempre asociamos las pérdidas gestacionales única y exclusivamente con enfermedades infecciosas. Y las enfermedades infecciosas, hace 5 años salió un reporte, representan solamente el 17% de las pérdidas gestacionales. El resto de las gestaciones se pierden por alteraciones nutricionales y metabólicas que desencadenan todo eso. Una laminitis por una acidosis, la vaca estuvo coja, mucho tiempo coja, desencadenó una pérdida gestacional. Entonces tenemos que empezar a ver caminos, a ver la alimentación, a ver el manejo, a ver cómo entran a la sala de ordeño, para empezar a controlar cada uno de estos aspectos y que la vaca que nosotros luchamos por preñarla no nos pierda la gestación. Y lo último, que esto es un parámetro que importa mucho en ganaderías de alto mérito genético, es la mortalidad perinatal, que el que nazca se quede vivito, ¿cierto? Entonces la atención de parto y de las distocias, sobre todo por el manejo reproductivo de la vaca a posteriori, o sea, en el periodo del posparto temprano, las enfermedades de madre a feto, o las que se transmiten vía transplacentaria, entonces ver que el ternero nazca con alguna inmunidad y ojo con ver los problemas de consanguinidad, que no es un problema, digamos, que ya tengamos mucho porque tenemos una oferta de semen importante. Entonces cada uno de estos puntos tenemos que intervenirlos en esta salud uterina y ovárica para poder preñar nuestras vacas. Esos son, digamos, muchos de los limitantes que nos van a llevar a no tener nuestra vaca preñada, a no tener partos. Entonces, se presupuestaba que el intervalo entre partos ideal fuera de 400 días o a 420. No hemos tenido
un valor tan cercano. Muy probablemente vamos a estar mucho más altos en la mayoría de las fincas porque tenemos los días abiertos más o menos entre 130 y 150, entonces ya la meta de unos 400 no se nos ha dado y no se nos va a dar. Los costos de que nace hasta que usted lo vaya a producir, no está ni la gestación, ni el semen empleado, ni nada de esas cosas, va a llegar entre 3.5 y 4.5 millones de pesos de ese ternero o esa ternera. Pues el ternero nunca lo vamos a llevar a eso, pero hay gente que decide levantarlo, pero para que sepa que esa plática la tiene que invertir. La tasa de descarte normalmente llegan a tercero, cuarto y algunos quinto parto o más, pero a medida que se hace más intensivo, la tasa de descarte es mucho más alta, y esto son datos en Argentina, donde llegan a tercer parto el 25% en condiciones pastoriles, cuarto parto el 39%, ya aumenta un poquito la tasa de descarte, y en intensivo para Estados Unidos una tasa de descarte del 54% de los animales a tercer parto. O sea que la vida media productiva o la vida productiva de nuestras vacas, bueno, de las vacas en Estados Unidos es muy corta y normalmente llegan a máximo hasta tercer parto, a veces un poquito antes. Entonces, cualquier vaca es costosa de levantar y llevar a producir. Por eso nos decían ahorita los disertantes, no podemos levantar todo, porque nos va a desangrar, nos va a quitar los recursos económicos para o reinvertir o invertir en algo que se va a transformar después en una mejora económica. Y por eso toda la mañana hemos hablado de hacer una selección y clasificación de los animales top o élite o los genéticamente superiores o los merecedores de ser levantados y de ser multiplicados. Y esto es una sigla para una característica que se llama vida productiva, que se llama diferencia esperada de progenie, que lo vemos en los catálogos, y Horacio Larrea dice que debe ser de más 3 a más 6, y eso es importante porque eso quiere decir que esta vaca que tenga más 3 o más 6 va a tener de 3 a 6 meses más de permanencia productiva en nuestra finca. Y lo relacionamos con ¿qué? Con que si ella tiene 3 a 6 meses y es una vaca que dura 3 partos, es una vaca que va a tener más o menos el 10% más de vida productiva de permanencia en la lechería. O sea que va a tener la posibilidad de salvarse más económicamente en el tiempo. Pero eso, ¿por qué se los pongo acá y por qué es importante la vida productiva y todas las cosas? Si usted aumenta 6 meses más de vida productiva con estándares mundiales de una vaca en un hato de producción intensiva y no la preña, perdió todo el mejoramiento genético, perdió todo lo que había hecho el mejoramiento genético de vida productiva de la vaca porque no la preñó. Si se demoró 6 meses en preñarla, fueron 6 meses que ella no le dio leche o le dio menos leche y perdió el mejoramiento genético dirigido a eso. Entonces, son unos parámetros que son muy importantes para el momento de elegir genéticamente sus vacas, pero no se pueden olvidar del manejo que ustedes le tienen que dar a eso. Y entonces, estos parámetros todos son muy importantes y nos reunieron y hablamos mucho de ellos. Cuánto volumen vamos a producir, cuántos sólidos, recuento de células somáticas, cuáles las enfermedades que vamos a minimizar con el mejoramiento genético. Y eso lo tenemos que hacer, tenemos que orientar nuestro mejoramiento genético, pero no hemos hablado de tener preñada la vaca. Ese va a ser el mejoramiento genético que nos va a catapultar para decir que esto fue efectivamente impreso sobre la dinámica productiva de la ganadería. Entonces, venimos a la herramienta de 70 años atrás, que la tenemos todos, simplemente es utilizarla. Vamos a ver la condición corporal. Entonces me acuerdo hace muchos años, un profesor nos decía, vacas obesas preparto son vacas problemas posparto. Y eso era importante. ¿Por qué? Estas son las medidas de condición corporal, ¿cierto? Y a medida que había una mayor tasa
de condición corporal había mayor presentación de enfermedades. Entonces, si usted ya evita que haya menor presentación de enfermedades metabólicas, va a tener una mayor fertilidad. O sea, usted pierde menor condición corporal y tiene menos enfermedades metabólicas, tiene más bajos los ácidos grasos no esterificados, no tiene resistencia a la insulina y tiene altos niveles de factor de crecimiento insulinoide. Que eso, para traducirlo al español, son metabolitos que ayudan a la vaca, ¿para qué? Para que ovule, para que se reactive reproductivamente, para que se preñe y para que siga su concepción. Entonces, mire, la condición corporal minimiza todos estos, digamos, los metabolitos que son antirreproducción. Si usted tiene una mayor pérdida de condición corporal, va a tener una menor tasa de preñez post-inseminación, porque el útero no va a estar acondicionado, porque el ovario no se va a reactivar o se va a reactivar tardíamente o va a tener óvulos de menor calidad y va a llevar a menores tasas de preñez. Va a haber mucho más tiempo en entrar en celo, mayor índice de pérdida gestacional. Hay un reporte de un investigador de Argentina que valoró los porcentajes de pérdida gestacional versus las vacas que perdían, que se mantenían o que ganaban condición corporal. Y las tasas de pérdida gestacional llegaban a ser del 12% en las que perdían, del 6% en las que se mantenían y del 1% en las que ganaban condición corporal. Entonces eso es un indicador importante porque la preñez se va a quedar allí. Las vacas van a entrar mucho más rápido. ¿Y cómo hacemos eso? Tratar de que la vaca no entre en un desbalance metabólico tan rápido. Lo podemos hacer antes del parto. Si la vaca no llega en condición corporal 4 al parto, muy probablemente por estar un poquito más gorda va a tener mayor pérdida de condición corporal, metabólicamente se va a exigir, la demanda en producción de leche va a empezar a jalonar la gluconeogénesis hepática, el hígado va a estar un poquito alterado, el rumen va a estar más demandado y ella prefiere vivir a reproducirse. Entonces va a decir, yo no activo mis ovarios, me voy a demorar mucho más tiempo con los ovarios quietos. Entonces, ahí se frenó la cosa. Entonces, por eso es importante que estas pérdidas las mantengamos. Y por ende, si usted tiene esas pérdidas, si usted tiene estos ácidos grasos no esterificados altos, si usted tiene desbalances, o sea, hay resistencia periférica a la insulina, la glucosa no es bioaprovechable, usted va a tener menos producción láctea. El hígado va a estar muchas veces trabajando a revoluciones exageradas. Este es un indicador de condición, miren que está desde el 89 ya caracterizado, ¿cierto? Son varios tipos donde podemos ver la condición. Aquí una muy baja condición corporal y aquí una sobrecondición corporal, no vemos nada de los huesos. Entonces, normalmente vamos a estar entre un eslabón superior a 2.5, más o menos 2.75 a 3.25, como una condición ideal para que podamos reactivarnos en condición. Eso lo podemos ver para vacas cruzadas, para vacas Holstein, para vacas Jersey. Esto es score de condición corporal, 2, 3, 4 y 5. Es uno de las ayudas, como les digo, más importantes. También vimos, esto es un reporte del 2022 de un investigador norteamericano, Milo Wilbank, donde él valoró la tasa de preñez con la condición corporal en vacas Holstein de alta producción y en vacas de condición corporal entre 2.75 y 3, las tasas eran ascendentes y hasta 3.25, 57% de tasa de preñez. Entonces, a medida que nosotros tengamos una buena condición en ese posparto, vamos a tener una mayor tasa de preñez para ellas. Entonces, ¿cómo vamos a obtener mayor cantidad de partos cuando presentemos el examen final de partos anuales? Manteniendo la condición corporal. Todavía no hemos invertido, digamos, plata en equipos para todas esas cosas, no estamos comprando un equipo sofisticado, estamos aguzando nuestros ojos y tratando de, en el campo, ajustar las cargas y ajustar las cargas para preñar nuestras vacas. Aquí es el porcentaje de pérdida gestacional. Acuérdense que una cosa es preñar las vacas y otra cosa es que se mantengan. Si nosotros, estas son las que pierden
menos de un punto, pierden entre 0, 5 y un punto, y estas que pierden más de un punto, como vemos aquí, y esto es primer parto, segundo parto y tercer parto. Entonces, las que pierden entre 0 y 1 se ven mucho más afectadas en el segundo parto, porque ellas todavía están, cerraron un poquito su vida de desarrollo productivo, pero tienen que echar mano un poquito de su desarrollo. Las primerizas va a estar muy similar el comportamiento entre la pérdida gestacional, pero aquí las de segundo, que van a terminar ya su desarrollo y van a empezar a producir más, empiezan a perder condición corporal, y aquí es mucho más evidente entre el segundo y el tercer parto, porque aquí ya los picos de lactancia tienen una tendencia a ser superiores, es un animal ya mucho más maduro, funcionalmente y fisiológicamente las demandas son mucho mayores en este parto que en este parto para producción, entonces las pérdidas gestacionales van a ser mucho más manifiestas para el tercer parto. Y las que pierden más están ahí detrás, pero no hay diferencia estadísticamente significativa entre estos dos y entre estos dos, pero las que pierden poca condición corporal sí tienen diferencia estadísticamente significativa para los otros. Estas son todas las enfermedades, simplemente las numero. Miren que tenemos un 25% de las vacas que son los problemas en salud y la tasa de preñez. Y, por ejemplo, si la vaca no se enferma, tiene un porcentaje del 60% de preñez posible en ese posparto. Si la vaca presenta una de todas estas enfermedades, tiene 48% con una sola. Pero si se enferma de muchas de esas, o sea, si le da una metritis y fuera de esa mastitis, o si está coja y tiene una metritis, el porcentaje de preñez es del 29%. O sea que ya tenemos aquí un índice negativo de favorabilidad para la preñez, y ahí es donde tenemos que intervenir. Pero miren, por ejemplo, que las metritis son las que más intervienen sobre la tasa efectiva de preñez de esas vacas. Y les había dicho ahorita un dato, el 17% de las alteraciones en la gestación es por alteraciones ligadas a una metritis o a una endometritis o a una infección uterina. Y tiene un porcentaje de incidencia muy grande, o sea que la vaca que nos llegue con problemas de endometritis o vaca sucia, que llamamos comercialmente o coloquialmente, va a tener muy bajos índices de preñez, por eso son tan repetidoras. Y fuera de eso, también las vacas que no se enferman tienen un 9% de pérdida gestacional durante esa lactancia próxima. Una sola enfermedad lleva al 12% de pérdida gestacional, pero mire, estas se preñan poco y se pierde mucho. Entonces, muy importante dentro del manejo de nuestras vacas es evitar que ellas se enfermen metabólicamente, ¿cierto? Que es lo que nosotros podemos manipular desde el punto de vista del manejo. Que la lluvia que reblandeció la pezuña, se encojó y todas esas cosas son condiciones que uno normalmente no controla tanto, pero se han maximizado ahora. Pero si yo trato de minimizar la presentación de cetosis, acidosis, de problemas de retenciones placentarias, de problemas, como decía, no sé si fue Diego o fue Luis Carlos, hace 2 años no me toca atender un parto, ojalá un ternero. Eso es importante. A medida que minimices el intervencionismo en el parto, vas a maximizar las cosas. Y eso como lo hacemos desde el punto de vista del manejo y el manejo del mejoramiento genético y el manejo preparto. Listo. ¿Por qué las vacas son tan duras de preñar? Antes, hace 25 años, o 40 años, o 30 años, cuando estaba yo en la universidad, nos decían, todas las vacas que no se quedan preñadas es porque están sucias. Entonces uno siempre iba con un catéter a todos los potreros y ponía antibióticos, y siempre era el manejo de única y exclusivamente la metritis. Y vuelvo y les digo, solamente el 17% de las que no quedan preñadas están relacionadas con eso. El otro, este es nuestro dolor de cabeza, las vacas que no ovulan. Y antes nos decían a nosotros, la vaca que se acalore por la mañana, usted la sirve por la tarde. Inefablemente,
Pero hoy hemos visto vacas que se acaloran por la mañana y usted las puede inseminar 36 horas después y todavía tenían folículo. Entonces usted le inseminó el día por la tarde, el semen va a estar 24 horas en la vaca y no la va a preñar. Y siempre la culpa es de la vaca, ¿cierto? Pero ellas estaban ahí, anovulatorias. ¿Qué estamos haciendo con eso? Nosotros tenemos que garantizar que ovulemos. Por eso la mayoría de los sabios a nivel mundial están tratando de garantizar las ovulaciones en nuestras vacas. Y cada vez están metiendo más hormonas que induzcan ovulación que otro tipo de hormonas, digamos, más concertadas. Y por ejemplo, ustedes en el día a día de la práctica clínica van a ver que el inseminador llega, ¿cuándo es la vaca? Ah, no, esta mañana, listo, yo voy por la tardecita. Y ya están llegando un poquito cada vez más tarde, pero inseminan la vaca y de una pum, le ponen GnRH. ¿Para qué? Porque ahorita les decía, como son anovulatorias la mayoría de las vacas, tenemos que garantizar que ellas ovulen. Y lo que tenemos que hacer es que tenemos que inducir una hormona interna que cuando nosotros ponemos una hormona, ella se libera. Entonces nosotros ponemos GnRH y la vaca libera LH. Y la LH es la hormona que se responsabiliza de que ese folículo ovule, se libere el óvulo y quede la vaca preñada. Entonces por eso es que estamos tratando de que haya menos retenciones foliculares, menos quistes foliculares, que los folículos, que está pasando cada vez más, y también nosotros como veterinarios y como personas encargadas de preñar las vacas, tenemos que darle respuesta a eso, que el folículo no llega y hey, voy para arriba, y llegue a un punto y no ovule, sino que se regresa. Entonces la vaca ni te muestra celo, ni sale del anestro, ni se hace preñar, y vos te quedas ahí esperando. Entonces por eso, lo que decía Diego ahorita, hay que intervenirla rápidamente para que esos folículos que están creciendo y por que la vaca está altamente demandada metabólicamente por la producción de leche, a veces subalimentada o no alimentada adecuadamente, porque darle mucho grano tampoco es alimentarla, y que ellos digan, uy, yo no soy capaz de seguir hacia adelante, entonces se regresa el folículo. Listo, allí tengo un poquito, pero sino que yo, listo. Entonces tengo que hacer ese tipo de cosas. Aquí tenemos, esa es la probabilidad que tiene una vaca hoy en día de desarrollar un folículo que no ovula, o un quiste, o un retroceso de los folículos sobre el periodo seco. A medida que usted aumenta el periodo seco, va a tener mayor probabilidad de que las vacas no le ovulen. Entonces, trate de que usted no amplíe ese periodo seco. 60 días es el periodo, digamos, que normalmente estamos utilizando, pero si usted los lleva hasta mucho más allá, 3 meses, 4 meses, llega hasta el 42% de tasa de ovulación. La vaca le quedó quieta mucho tiempo después del parto. Ella le descansó mucho tiempo, pero le va a descansar más después de que para. Entonces, ojo con eso. Y la probabilidad de desarrollar una condición anovulatoria, esto es un profesor de la Universidad de São Paulo en Brasil, sobre las condiciones corporales. Una vaca con una condición corporal más baja tiene una probabilidad más alta de desarrollar un quiste folicular o desarrollar un problema anovulatorio. Entonces, controlar nuevamente la condición corporal. Entonces, estas tasas anovulatorias nos lleva a aumentar los días abiertos porque disminuye la tasa de servicios. Si ya no se me acalora, si no ovula, todas las cosas, voy a tener una baja tasa de servicios. Si yo tengo una baja tasa de servicios, aumento el intervalo entre los estros. Y ese es un error que cometemos siempre. Inseminamos la vaca y es que ella debió haber quedado preñada, porque eso no se volvió a acalorar. Y cuando va y la palpa está vacía y lleva ya 45 días, tenía 2 ciclos intermedios, usted ya perdió toda la plata del mundo, esperando que la vaca estuviera preñada y está vacía porque no se acaloró. Y mentiras, que eso es básicamente un fenómeno de anovulación en la mayoría de los casos. Puede aumentar pérdidas gestacionales, que es muy común, ya lo hemos dicho,
Y este es el fenómeno más importante. Óvulos envejecidos en el folículo, ella se quedó, y es la vaca que se demoró. Usted le hizo ecografía y ya va a ovular, ya va a ovular, ya va a ovular. Se acaloró el lunes por la mañana y el martes por la tarde tenía todavía folículo. La hubiera intervenido desde el lunes por la tarde, le hubiera puesto GnRH, la hubiera inducido a ovulación y ella le hubiera ovulado, el semen hubiera sido mucho más efectivo y usted no hubiera perdido semen y días abiertos porque la vaca ya se le va a alargar mucho más. Y este folículo, si usted le pone el martes por la tarde GnRH y la insemina, ese ovocito ya va a estar incompetente. Entonces ya usted perdió el semen, el servicio de inseminación y los días productivos de la vaca. Hay otros problemas, que es lo que les veía ahorita de inmunología uterina, ¿cierto? Por eso son duras de preñar. Recientemente se vio un artículo, a ver si yo, acá, en la cual cuando la preñez llega a nivel de endometrio se libera una cantidad de señaladores que dicen, venga, usted de los míos, va a quedar preñada la vaca, pero últimamente con la disminución en la eficiencia reproductiva ligada a altas producciones lácteas, a alta cantidad de ácidos grasos no esterificados libres en el organismo de la vaca, los ayudadores, los que le decían, venga que usted va a quedar preñado, este es el feto, por decir algo, ¿cierto? Yo lo voy a dejar aquí y voy a hacer que usted se quede aquí porque esta vaca va a quedar preñada. Ya se cambian, ¿cierto? Se lo voy a poner como un paralelismo. Una mujer en embarazo tiene una carga inmunológica diferente a una mujer que no está en embarazo. Eso lo sabemos todo porque cambia hasta el genio, ¿cierto? Entonces, esa mujer en embarazo tiene una célula que se llama el macrófago que va a llegar y la va a defender contra cualquier agente nocivo, pero como adentro está el feto o el bebé en desarrollo, llega otra célula interna, que son los leucocitos, y le dice, venga, ahí ya está un niño creciendo. Usted no me va a producir factor de necrosis, una serie de células, sino que me va a producir estas. Entonces, a esa señora que está en embarazo, la coge una gripa y le da más duro esa gripa 2, 3 veces que cuando no está en embarazo. Lo mismo le pasa a la vaca, ¿cierto? Entonces, la vaca empieza a defenderse de esto y es donde empiezan los problemas de la mala atención del parto a cobrar la factura. ¿Se acuerda que yo estaba por allá y usted me metió un lazo cochino, me jalaron con un tractor, le pusieron el caballo, le pusieron el buey, le hicieron esto, el balde tenía las natas de la leche, entonces usted me lavó con eso? Venga, yo le paso la factura, aquí está. Entonces empieza eso a cambiarse, se empieza a colonizar y como ella dice, aquí hubo una gestación, yo empiezo a dejar que las bacterias me ganen la pelea y a los 3 o 4 meses se pierde la gestación. Entonces por eso les digo, vamos a tratar de tener más partos minimizando los problemas relacionados a la higiene, al maltrato, a las cojeras. Eso no lo manejan ustedes ni lo manejo yo, pero lo tenemos que minimizar. Entonces, a veces hacemos tratamientos antibióticos y a veces no es ni la solución. ¿Y por qué se los pongo acá? Bueno, no puse la imagen. Dentro de todas estas moléculas, digámoslos, que hay acá, hay una molécula que es inhibida por todas estas células o todas estas moleculitas de acá, que es una molécula que se llama H2O2 y es el antiséptico más potente que hemos utilizado siempre, que se llama agua oxigenada, peróxido de hidrógeno, y es inhibido a nivel endometrial por estas sustancias. Entonces, cuando vamos a ver, yo sé que muchos han utilizado aquí peróxido de hidrógeno en vacas y han utilizado yodo. En yeguas utilizan hasta Coca-Cola intrauterina. Todavía no he estudiado por qué sirve. Pero el peróxido de hidrógeno diluido 1 en 10 aumenta la cantidad de peróxido de hidrógeno endometrial y disminuye
los que me están diciendo que no quede preñada, ¿cierto? Entonces, estamos aumentando el sistema inmunouterino por radicales propios, por radicales que deberían existir. Y ustedes ven, usted tiene una herida y usted le echa agua oxigenada. ¿Y qué es lo primero que hace? El oxígeno destruye la cápsula de las bacterias que están allí, por eso echa burbujas, ¿cierto? Y lo que hace es que rehidrata y destruye las células. Lo mismo está pasando acá. Entonces, a veces, con tratamientos no convencionales podemos llegar a algunos aciertos productivos. No todas son con eso, no todas son con antibióticos. Y hay otras cosas, ¿cierto? Entonces, aumentar las células de defensa, disminuir la colonización bacteriana. Cuando no hay mantenimiento de la preñez, con un feto viable. ¿Cómo sé yo que el feto está viable? Señor veterinario, venga, necesito una ecografía. Mire a ver si el ternero tiene el corazón latiendo. Mire a ver si la placenta está bien formada. Mire a ver si los líquidos son negros o son blanquecinos. Son una gran cantidad de cosas que usted va a tener ahí y hace un diagnóstico que dura 20 segundos, 30 segundos. Y entonces ya determina si usted realmente este tratamiento sí le va a funcionar o no. Siempre digo, haga adecuaciones en su nutrición y su alimentación y puede hacer un diagnóstico temprano de la gestación para que usted pueda determinar si usted está teniendo muerte embrionaria temprana o está teniendo muerte embrionaria tardía. Y si lo que usted quiere hacer es interrumpir la muerte embrionaria temprana con todos los problemas relacionados a la ovulación, entonces ya va a tener un diagnóstico orientado por ecografía, por Doppler, por etcétera. Y si es tardía, usted lo puede hacer a mano o normalmente, y ojalá con ecógrafo, para determinar si usted esa preñez fue porque perdió vitalidad después de los 60 días. Entonces, por eso es que hacemos esto. Entonces, para eliminar esos problemas, hacemos tratamientos antibióticos, manejo intensivo dentro del hato. Esto es una evaluación que se está haciendo con ecografía Doppler para determinar si la vaca, eso va a llegar rápidamente, ahí el doctor John Londoño lo está haciendo periódicamente, es determinar si la vaca entre los 14 y los 19, 20 días está gestante, días post servicio, para determinar si la funcionalidad de este cuerpo lúteo está adecuada. ¿Por qué? Porque las vacas que van a entrar en celo no tienen un cuerpo lúteo irrigado. Y si no lo tienen irrigado es porque no es funcional. Entonces, esto es diagnósticos de nueva era para determinar viabilidad gestacional. Mire, esta es la factura que yo les decía. Un útero normal es a los 2 días del posparto. Y entre el día 4 y el día 19, dependiendo de la intervención, va a tener un grado alto de colonización bacteriana, que son bacteroides y fusobacterium, en condiciones normales. Son patógenos, pero en condiciones normales. Ella aprende a vivir con eso. Pero cuando usted la interviene de una forma inadecuada, miren la diferente población aquí, con esto. Y todos estos de abajo son menos patógenos y aquí disminuye la presentación en el útero con metritis y aquí aumenta en el útero sano. Pero los bacteroides que están presentes en el útero sano están en menor concentración que en el útero con metritis. Entonces, en ambos van a haber bacterias, porque muchas veces decíamos, cultive la vaca, como hacen en yeguas. Entonces uno cultivaba eso y encontraba bacterias. Ah, no, todas están sucias. No, siempre vamos a encontrar bacterias, pero esta tiene bacterias más patógenas y esta es la que realmente tenemos que intervenir con antibióticos. Estas son la mayoría de las condiciones que se presentan. Miren, entonces contaminaciones uterinas del 0 al 7º día que llevan a metritis, el 90% de contaminación uterina y de alteraciones por GNRH o factores de la ovulación. Estos son días con relación al parto. La metritis más o menos aparece a los 7 días y ojalá debe ser inferior al 40%. Pérdida de condición corporal es el otro factor que determina la falla en la preñez. Las endometritis, ya cuando esto se internaliza más, ya vamos en el día 21, al día 30 el 6% de las vacas en condiciones intensivas de producción son llevadas a descarte.
Al día 40 son las fallas en la ciclicidad, ¿cierto? Aquí ya es donde empezamos, como decía el doctor Diego, tenemos que empezar a ver para intervenir. Después, fallas en la involución uterina, ¿cierto? Día 45 ya es una involución demasiado tardía. Y al día 60 ya el 3% de las vacas se fueron de descarte. Entonces mire que, por ejemplo, para un sistema intensivo de producción como el modelo norteamericano, las vacas entre los 0 y los 60 días, el 9% se van de descarte por condiciones reproductivas. Entonces hay que estar muy pendiente de eso. Nosotros normalmente no descartamos tanto, a veces por romance y a veces porque extendemos el salvoconducto a las vacas que son reiterativas, o sea, vacas que llevan a veces 6 o 7 servicios, y nosotros seguimos diciendo que es que era la mejor, es que es una vaca que nos pica con 40 litros de leche, pero te da un parto cada 2 años, entonces realmente es una vaca de muy baja producción láctea, así sea una vaca que te pique en 40, 50, 60 litros de leche. Entonces el doctor Fricke en 2022 creó esto que es ese ciclo de alta fertilidad. Entonces dice, la condición corporal entre 2,75 a 3,0 al momento del parto, tenemos que minimizar la pérdida de condición corporal, tratar de minimizar los problemas de salud, porque si solamente tenemos uno, la fertilidad va a estar muy similar a la que nos enfermó, pero tratar de minimizar todas las otras pérdidas, minimizar la pérdida grande de condición corporal, o sea, que tengamos una poca pérdida de condición corporal, preñar las vacas antes de los 130 días posparto, lo que decían ahorita los conferencistas, creo que a Luis Carlos se le subió de 134 a 144, y esos 10 días de diferencia son económicamente bastante. Y después viene aquí poca pérdida, aquí poca ganancia de condición corporal para que el ciclo productivo se nos vaya bien. Esta es una salud ruminal, nos permite que el pH esté bien, que la función hepática esté bien, y al tener una función hepática de mucosa y de serosa a nivel del rumen, podamos tener un equilibrio de todos estos metabolitos, beta hidroxibutírico, propionato, todos, lactato, que ese lactato no nos llegue en condiciones grandes a circulación periférica, para que el hígado no se vea alterado, que tengamos una buena gluconeogénesis, y esto con una buena homeostasis a nivel de rumen e hígado podamos tener una buena producción con tendencia a hacer una producción más alta, disminuir los ácidos grasos no esterificados, disminuir el consumo de lípidos pues, o la lipólisis, mantener la condición corporal, aumentar un poco, y esto nos lleva a esto, a un aumento de la ciclicidad y aumento de la actividad ovárica, y por ende a que la vaca se nos pueda preñar mucho más fácil. Yo creo que por aquí estaba, no. Bueno, esto la disbiosis es, si usted alimenta mal la vaca, tiene una alteración en la flora ruminal, ¿cierto? Hay alteraciones en el balance ácido-básico, disminuye la capacidad fermentativa, especies reactivas de oxígeno, estrés oxidativo, mayor tendencia a producir mastitis, mayor cantidad de señalizadores de inflamación, ¿cierto? Factor de necrosis tumoral, interleuquina 1, interleuquina 6, COX, disminuye la secreción de GnRH, que era la hormona que les decía que llegaba al inseminador con ella y la ponía. Entonces hay menor tasa de ovulación, aumenta la secreción endometrial de prostaglandinas, disminuye FSH, LH, disminuye estrógenos, disminuye progesterona, hay baja actividad ovárica, entonces eso es poca fertilidad, ¿cierto? Entonces hay que mantener el estatus metabólico. Entonces el resumen sería controlar la condición corporal preparto, supervisar los partos, distosia, intervención, manejo del puerperio, manejo del posparto del 1º al 7º día, y lo vamos a ver en la segunda conferencia. No perder mucha condición corporal, supervisar la aparición de celos e inicio de la actividad de 14 a 40 días posparto, y es el manejo intensivo que en algunas ganaderías se está haciendo. Mejorar las tasas de concepción subsiguientes a los 90 hasta 130 días. Mejorar la tasa de servicios, ¿cierto? Que era cómo mejorar la tasa de servicio, aumentando la tasa de observación de celos. Si no los vemos, entonces hay que servirlos de la mejor manera, y son las herramientas de IATF que tenemos ahora.
mejorar esa tasa de concepción, que era mejorar la sanidad endometrial, mejorar las segundas inseminaciones que queden preñadas, identificar las vacas repetidoras y las de multitratamiento, porque nos están dando, si estamos haciendo las cosas bien en los primeros puntos, nos están dando el salvoconducto, la cédula para que puedan coger un camión. Descartes por reproducción y salud, ¿cierto? Entonces, eso es básicamente lo que decíamos, que tenemos que aumentar la cantidad de partos.